Hallaron 33 cuerpos allí. La tierra se movía y sacudía en todas partes porque había millones de gusanos en los cuerpos. Fue una de las escenas de crímenes más horribles. La noche del 11 de diciembre de 1978, un silencio espeso envolvía las calles heladas de Des Plaines, Illinois. El viento arrastraba el olor metálico del invierno, pero bajo la casa de un hombre amable, sonriente y generoso con los vecinos, algo respiraba distinto. Era un susurro sin voz, un aliento atrapado en la tierra húmeda. A esa hora, nadie imaginaba que bajo aquel suelo reposaban décadas de secretos, cuidadosamente acomodados en capas de horror. 33 historias interrumpidas. 33 vidas sepultadas por las manos de un solo hombre. John Wayne Gacy. El payaso que hacía reír a los niños en hospitales y desfiles. El contratista ejemplar. El vecino perfecto. Y, al mismo tiempo, un depredador que convertía su propio hogar en un mausoleo artesanal, una bóveda clandestina donde cada cadáver era una firma. Nadie entendía cómo podía existir una doble vida tan impecable. Nadie quería creerlo. Pero la tierra siempre habla. Y en diciembre de 1978, comenzó a gritar. Si crees que conoces esta historia, no conoces nada. Porque lo que ocurrió antes, durante y después de Gacy revela un ciclo más oscuro que sus crímenes, el mito, la negación, la evidencia que nadie quiso ver y las consecuencias que aún nos persiguen. Si este tipo de relatos te acompaña en la oscuridad, suscríbete para no caminar solo. La historia de John Wayne Gacy no comienza en el sótano donde la tierra se hinchaba con cada nuevo cadáver. Empieza décadas antes, en 1942, bajo un techo pequeño de Chicago donde un niño silencioso aprendió que el miedo podía ser un idioma completo. Gacy nació con un corazón débil y un espíritu aún más frágil. Su padre, un veterano alcohólico, no veía enfermedad ni timidez, solo veía fracaso. Los gritos eran tan constantes que Gacy creció creyendo que el mundo entero hablaba así. La infancia se le volvió un corredor estrecho. Hospitalizaciones repetidas por desmayos, dolores inexplicables, moretones que no siempre tenían una explicación visible. A los 9 años, un amigo de la familia abusó de él en secreto, y el niño guardó silencio porque sabía que nadie le creería. En su interior, algo comenzó a quebrarse, pero de ese quiebre nacería la máscara que lo acompañaría el resto de su vida. En la adolescencia, Gacy descubrió algo crucial: podía fabricar la versión de sí mismo que quisiera. Un gesto amable, una sonrisa exagerada, una voz cálida, la gente confiaba. La confianza se volvió su herramienta favorita, más precisa que cualquier arma. Cuando se mudó a Waterloo para casarse, los vecinos lo veían como un hombre trabajador, servicial, atento. Su suegro lo ascendió rápidamente, sus empleados lo seguían sin cuestionarlo. Y mientras tanto, bajo esa apariencia, Gacy aprendía el arte de manipular. De dominar. De encerrar a otros dentro de su voluntad. A finales de los 60, su primera condena por abuso sexual debería haber frenado su ascenso social. Pero cumplió poco más de un año, salió con buena conducta y nadie revisó su historial. Nadie quiso ver lo que ya era evidente. Su retorno a Chicago fue como una resurrección, se convirtió en contratista, en líder comunitario, en payaso de hospitales. Pogo el payaso. Su versión más temida porque la máscara ya no era simbólica, era real, pintada sobre un rostro que sonreía demasiado. En esos años, el vecindario comenzó a hablar. Pequeños rumores. Jóvenes que desaparecían porque eran rebeldes. Visitantes nocturnos que entraban a su casa y nunca se les veía salir. Gacy decía que eran empleados, chicos difíciles, muchachos que viajaban entre estados. Y en aquella época, el tránsito de costa a costa, del Atlántico al Medio Oeste, hacía creíble la idea de que simplemente se habían ido. ¿Sobreviviría algún joven a un monstruo que sabía ocultarse así? Un detalle forense ayuda a comprender su eficiencia: la rigidez cadavérica. Es el proceso por el cual el cuerpo se endurece pocas horas después de la muerte. Para Gacy, no era un obstáculo, sino una señal del tiempo que tenía para manipular los restos antes de que se volvieran más difíciles de mover. Para él, la ciencia era una aliada silenciosa.
pero la casa comenzaba a respirar. En su subsuelo, la humedad formaba un vapor tenue que ascendía por las rendijas del piso como un suspiro atrapado. Antes de 1978, ya había más de 20 cuerpos allí abajo, pero nadie imaginaba lo que estaba sucediendo. Ni siquiera cuando el olor a tierra podrida comenzó a filtrarse en ciertos rincones. Algunos vecinos lo atribuían al drenaje del sector, otros, a animales muertos. Nadie consideró la verdad. Todo cambió el 11 de diciembre de 1978. Robert Payest, un adolescente educado y responsable, desapareció tras mencionar que iría a hablar con un contratista de la zona. Esa frase detonó el principio del fin. La sombra que Gacy había cultivado durante décadas estaba a punto de quebrarse. La desaparición de Robert Payest no solo encendió las alarmas, abrió una grieta en la fachada perfecta de Gacy. El chico había mencionado su nombre minutos antes de desaparecer, y esa sola coincidencia bastó para que la policía de Des Plaines lo visitara. Gacy reaccionó con una cortesía casi teatral, ofreciendo café, sonriendo, repitiendo que él solo quería ayudar. Pero detrás de la voz amable había un temblor imperceptible, un cálculo preciso, cuánto tiempo tenía, que podía mover, que debía enterrar más profundo. Aún así, la policía sintió algo extraño. No una prueba. Una vibración. Como si la casa misma contuviera algo que no querían tocar. Los oficiales comenzaron una vigilancia discreta. Lo seguían. Lo observaban. Veían cómo entraba y salía a horas imposibles, cómo regresaba sudoroso aunque no hubiera trabajado, cómo intentaba deshacerse de bolsas que olían a humedad rancia. Gacy se daba cuenta de que lo vigilaban y jugaba con ellos, como si la tensión fuera un escenario donde él era el protagonista. En ocasiones, incluso se acercaba a los agentes para charlar casualmente. Les contaba chistes. Les mostraba orgulloso fotografías de Pogo el payaso. Y ellos, incapaces aún de demostrar nada, debían escuchar la voz del monstruo sin poder detenerlo. Pero la casa seguía respirando. Bajo el piso, los cuerpos comprimidos perdían humedad lentamente, liberando un aroma que no era exactamente putrefacción, sino una mezcla arcillosa que se adhería a las paredes del suelo. En términos forenses, la descomposición en espacios confinados genera compuestos que se filtran por puntos débiles, creando lo que los especialistas llaman emanación difusa, un olor tenue, casi imperceptible. Pero persistente. Los policías no conocían ese nombre técnico, pero lo reconocían instintivamente. Algo allí estaba mal. La tensión aumentó cuando Gacy, en un arrebato de pánico disfrazado de camaradería, invitó a varios investigadores a cenar en un restaurante local. Bebía. Reía. Pero en su mirada había un cansancio profundo, como si la máscara estuviera empezando a agrietarse. En un momento de descuido, admitió que quizá no era tan buena persona. Una frase mínima. Suficiente para generar un temblor en la mesa. La máscara se deslizó 1 milímetro, revelando un fragmento del abismo que ocultaba. La policía intensificó la vigilancia. Interrogaron a jóvenes que habían trabajado con él. Algunos contaron historias inquietantes, juegos de esposas, amenazas veladas, desapariciones repentinas de compañeros de obra. Y aún así, faltaba la pieza clave. La orden de registro llegó gracias a un hallazgo aparentemente menor, un recibo de farmacia que pertenecía a Payest encontrado dentro de la casa de Gacy. Un simple papel. La firma que desató el infierno. Cuando los agentes entraron el 21 de diciembre de 1978, la casa dejó de respirar en silencio. Liberó el aliento completo. El olor los golpeó como una ola espesa, húmeda, imposible de ignorar. Un olor que no pertenecía a drenajes ni a animales muertos. Era el olor de la tierra cargada de historias interrumpidas. Mientras los policías inspeccionaban el sótano, el suelo parecía hundirse ligeramente bajo sus pisadas, como si la casa reaccionara al fin de la mentira. Cada capa de tierra ocultaba una vida. Cada palada futura cambiaría para siempre la historia criminal del país. Y aunque aún no lo sabían, estaban parados sobre 33 silencios. La excavación comenzaría horas después. La máscara de Gacy ya no resistiría otra noche.
En los primeros días de 1978, antes de que la verdad saliera a la luz, el mundo seguía confiando ciegamente en la idea de que los monstruos eran fáciles de reconocer. Creíamos que tenían ojos hundidos, voces ásperas, formas torcidas que delataban su naturaleza. Pero John Wayne Gacy destruyó ese mito cada vez que estrechaba una mano, cada vez que posaba para una foto como Pogo el payaso, cada vez que caminaba por las calles como un hombre respetable. La ciencia forense de la época estaba creciendo, sí, pero aún vivía bajo la arrogancia de su propio progreso, confiaba más en los perfiles que en las posibilidades. En los laboratorios de los 70 no existía el análisis de ADN. Las herramientas eran rudimentarias, impresiones dactilares, comparación de fibras, fotografías granuladas. Los investigadores querían creer que los crímenes complejos siempre dejaban rastros evidentes. Que nadie podría ocultar más de 30 cadáveres sin una señal luminosa apuntándolo. Y esa fe en su propio método lo cegó. La sonrisa amable de Gacy, esa sonrisa redonda, casi paternal, actuó como un anestésico social. Mientras él hablaba, mientras bromeaba, mientras ofrecía ayuda en eventos comunitarios, las dudas se desvanecían. El peligro estaba disfrazado de normalidad. El escepticismo tomó forma oficial cuando las primeras denuncias contra él fueron descartadas como exageraciones juveniles. Jóvenes que habían trabajado para su empresa mencionaron comportamientos inquietantes, invitaciones incómodas, amenazas veladas, juegos de fuerza disfrazados de bromas. La policía registró algunos reportes, pero nada suficiente para romper la imagen del buen vecino. En esa época, se asumía que los criminales actuaban de forma desorganizada. Gacy, en cambio, era metódico. Puntual. Preciso. Ese orden confundía a los expertos. Mientras su reputación crecía, otras regiones del país lidiaban con desapariciones inexplicables. En el Pacífico, se atribuían a jóvenes que escapaban de casa, en la costa este del Atlántico, a redes de tráfico que nunca fueron comprobadas. Estados enteros preferían inventar explicaciones antes que aceptar la posibilidad de un asesino local. Esa negación colectiva sirvió de escudo para Gacy. Los patrones estaban ahí, pero nadie quería conectarlos. Como en el océano, donde una sola ola no significa nada, pero una secuencia repetida anuncia una tormenta. Aquí surge la segunda inserción forense, la altura significativa, un cálculo que determina el tamaño promedio de las olas más altas de un grupo. Los oceanógrafos lo usan para entender la fuerza real de una tormenta. En criminología, un concepto semejante permite identificar patrones, no es un caso aislado lo que importa, sino la repetición. La altura del crimen. Su crescendo. Su ritmo. En los 70, esa forma de análisis aún no existía. Y Gacy se movía justo en ese espacio ciego. Cuando la policía comenzó a vigilarlo tras la desaparición de Payest, llevó consigo todos esos años de errores acumulados. Tenían técnicas, sí, pero también prejuicios. ¿Cómo podían sospechar de un hombre que organizaba fiestas en la comunidad? ¿De un payaso que visitaba hospitales infantiles? El escepticismo se volvió un enemigo silencioso. Una negación que trabajaba a favor del monstruo. La sonrisa de Gacy seguía intacta. Pero la ciencia estaba a punto de descubrir que algunos rostros solo pueden estudiarse cuando ya es demasiado tarde. Cuando la orden de registro finalmente abrió la puerta hacia el interior de la verdad, la ciencia ya no podía mirar hacia otro lado. Pero antes de ese momento final, hubo horas de tensión casi insoportable, horas en las que la policía se movía entre dudas, prejuicios y el peso de una sonrisa que aún parecía demasiado amable para pertenecer a un asesino. Ese es el verdadero rostro del escepticismo, no la falta de pruebas, sino la incapacidad de creer en lo que ya está frente a ti. Durante la vigilancia, Gacy desplegó un comportamiento errático que dejó desconcertados a los investigadores. Pasaba de la arrogancia a la vulnerabilidad con una rapidez casi teatral. Un día se mostraba seguro, haciendo bromas, exagerando historias como si estuviera actuando para un público invisible. Al siguiente, parecía consumido por el agotamiento, como si cada paso le pesara. Aquellas variaciones eran comunes en criminales bajo presión,
pero en los 70 aún no existían perfiles psicológicos sólidos que permitieran leer esos patrones. La ciencia avanzaba, sí, pero avanzaba a ciegas. Mientras los agentes lo seguían, Gassi continuaba acumulando errores. En uno de sus movimientos nocturnos, intentó deshacerse de objetos personales que vinculaban directamente a varias víctimas. En otro, chocó su automóvil contra el de un oficial sin darse cuenta. Su mundo interno estaba colapsando, pero su máscara, al menos para el público, seguía firme. La comunidad aún lo describía como un hombre servicial, un vecino modelo. Esa negación colectiva se convirtió en su escudo más poderoso. Sin embargo, la casa comenzó a delatarlo. Un drenaje obstruido permitió que olores densos y dulzones ascendieran hacia la superficie. El hedor no pertenecía a ninguna tubería común, era más espeso, más profundo, como si algo antiguo emergiera desde la tierra misma. Los expertos posteriores lo describirían como una mezcla entre humedad estancada y materia orgánica degradada. Una firma química, como la llamaron años después. Pero en ese diciembre de 1978, era simplemente un olor que no podía ignorarse. Los agentes, sin aún poder excavar, comenzaron a notar algo más perturbador, la calma con la que Gassi hablaba de su vida. En un interrogatorio informal, mencionó que todos tenemos un lado oscuro, y luego rió. No fue una confesión. Fue algo peor, una exhibición involuntaria de conciencia. Como si supiera que el tiempo para ocultarse se estaba agotando. Y entonces llegó el momento determinante. El recibo de farmacia perteneciente a Robert Payest, recuperado en la casa de Gassi, se convirtió en la pieza que derrumbó años de negación científica, social y policial. Ese papel no era solo una prueba, era una ruptura. El punto donde la sonrisa ya no podía protegerlo. Cuando la policía reingresó a la casa con la orden de registro, lo hizo con cautela, pero también con una sensación de inevitabilidad. La ciencia todavía no tenía todas las herramientas modernas, pero por primera vez en años, sus instintos coincidían con los hechos. Y la casa, presionada por décadas de silencio, estaba lista para hablar. La sonrisa que engañó a todos estaba a punto de desaparecer para siempre. La mañana del 22 de diciembre de 1978 amaneció gris, como si el cielo mismo presintiera lo que estaba a punto de revelarse bajo aquella casa común en un vecindario tranquilo. Los agentes ingresaron con sus linternas encendidas, sabiendo que lo que encontrarían allí no sería simplemente evidencia, sería historia criminal pura, destilada en tierra húmeda. El piso del sótano crujió bajo sus botas, un sonido tenue pero cargado de una anticipación casi viva. Era como si cada tabla hubiera estado esperando ese momento durante años. Los oficiales se detuvieron en un punto del suelo donde el olor era más intenso. Un aroma espeso, saturado, que parecía abrazar el aire y aferrarse a los pulmones. Los investigadores describieron más tarde que era como si la casa exhalara. Con palas y herramientas simples, porque en esa época la tecnología forense aún no había desarrollado equipos especializados para excavaciones criminales, comenzaron a remover la primera capa de tierra. Y la tierra habló. Apenas unos centímetros debajo, la textura cambió. Pasó de un suelo compacto a un barro blando, mezclado con fragmentos que no deberían estar allí. Un agente, con la voz tensa, pidió más luz. No tardaron en ver algo que congeló el movimiento de la habitación, un pedazo de hueso humano, pálido y húmedo, asomando como la punta de un secreto obligado a salir a la superficie. Ese fue el momento exacto en el que el caso dejó de ser una sospecha y se convirtió en una pesadilla confirmada. A partir de ahí, el sótano se transformó en un mapa del horror. Con cuidado casi reverencial, los forenses comenzaron a excavar por cuadrantes, documentando cada mínimo detalle. ¿Sobreviviría algún vecino a saber que, durante años, había dormido a metros de una fosa clandestina? Los registros muestran que los cuerpos estaban acomodados siguiendo una especie de orden interno, como si Gassi hubiera creado su propio sistema. No era caos. Era arquitectura macabra. Aquí entra el análisis forense moderno, necesario para comprender la magnitud del hallazgo. Décadas después, los expertos utilizaron un método llamado datación por estratos húmedos, una técnica que permite leer la historia de un suelo a través de sus niveles de humedad y compactación.
En palabras simples, funciona como contar los anillos de un árbol, pero en tierra. Gracias a esto, se pudo reconstruir el orden cronológico de los enterramientos y entender que Gacy había matado de manera constante, metódica, durante años. Los agentes continuaron cavando. Un cuerpo. Luego otro. Y otro. Con cada hallazgo, el silencio se hacía más pesado. En total, 33 víctimas recuperadas en un mismo lugar. 33 vidas atrapadas en un subsuelo que había aprendido a guardar secretos. Algunas estaban envueltas en cal, otras acomodadas como si Gacy hubiera intentado organizar su propio cementerio privado. La casa temblaba con cada golpe de pala. O al menos, así lo describieron quienes estuvieron allí. Pero el descubrimiento más inquietante no estaba en lo que hallaron, sino en lo que faltaba. Muchos restos no coincidían entre sí. Algunos pertenecían a víctimas no identificadas. Y algunos estratos mostraban huecos, cuerpos que alguna vez estuvieron allí, pero que habían sido movidos o retirados. La tierra hablaba, sí. Pero también dejaba preguntas abiertas para siempre. Mientras los forenses avanzaban por el subsuelo, la atmósfera en la casa adquirió una cualidad casi ritual. Nadie hablaba en voz alta. Las linternas trazaban círculos de luz temblorosa sobre paredes manchadas por humedad antigua. A cada metro removido, el aire se hacía más denso, como si el pasado reclamara el derecho a ser visto. Los registros indican que algunos agentes tuvieron que salir del sótano para respirar aire fresco, no solo por el olor, sino por la presión emocional del hallazgo. Era demasiada historia contenida en un espacio tan pequeño. Los cuerpos comenzaron a ser extraídos uno a uno. Algunos estaban relativamente completos. Otros, fragmentados por el tiempo, la humedad y la compresión del terreno. Las fotografías de la época muestran filas de bolsas negras alineadas como notas en una partitura fúnebre. Cada bolsa contenía una historia interrumpida, un nombre que tardaría semanas, meses o incluso décadas en recuperarse. A veces, un simple objeto, una cadena, un pulsera, un fragmento de tela, se convertía en la clave para identificar una vida perdida. Era un rompecabezas construido con piezas que el tiempo había intentado borrar. Los estudios de caso modernos compararon esta escena con crímenes similares cometidos lejos de Illinois. En el Atlántico, cuerpos enterrados en suelo arenoso se preservan de manera distinta. En el sur de Texas, los pozos húmedos aceleran la descomposición. Esas comparaciones permitieron a los expertos reconstruir, con una precisión casi quirúrgica, la cronología completa del horror dentro de la casa de Gacy. Cada estrato revelaba un ritmo. Un patrón. Un ciclo. Como si el asesino hubiera marcado los tiempos de su vida a través de sus víctimas. El detalle más inquietante surgió cuando la policía descubrió un área del sótano donde la tierra había sido removida recientemente, distinta en consistencia y color. En ese espacio, no había restos humanos. Solo un hueco. Un vacío. Un silencio aún más profundo que el resto del suelo. Para los forenses, ese tipo de ausencia es tan importante como un hallazgo directo. Significaba que allí hubo un cuerpo. Y que alguien lo movió. Gacy, durante sus primeras confesiones, habló con una frialdad que estremeció a quienes lo escuchaban. Dijo que no recordaba los nombres. Que algunos tal vez estaban enterrados fuera de la propiedad. Que podían ser más. Su voz no temblaba. No se quebraba. Era casi un relato administrativo. Como si enumerar vidas perdidas fuera parte de una contabilidad interna que solo él entendía. A pesar de las limitaciones tecnológicas de la época, los investigadores lograron reconstruir un arco completo de asesinatos. Desde sus primeras víctimas en los años 70 hasta los últimos días antes de su captura, el patrón era claro. Constante. Implacable. La casa había sido más que su refugio, había sido su escenario. Su santuario oscuro. Su archivo personal. Pero la pregunta más perturbadora permanecía. Un eco que la tierra no podía responder. ¿Cuántas víctimas quedaron fuera de ese sótano? ¿Cuántas historias jamás serán encontradas? La excavación terminó, pero el caso apenas comenzaba su siguiente capítulo,
convertir todo ese horror en justicia y verdad. La madrugada del 10 de mayo de 1994, en la prisión de Stateville, algo inusual ocurrió. No fue el silencio, ni los rezos indiferentes que algunos presos murmuran cuando saben que un ejecutado está por enfrentar su final. Fue la sensación, casi física, de que un ciclo no se cerraba, sino que se abría. John Wayne Gacy, uno de los asesinos seriales más notorios de Estados Unidos, caminó hacia la cámara de ejecución con la misma expresión que mostró al ser arrestado. La de un hombre que jamás reconoció el peso real de sus actos. Nunca pidió perdón. Nunca admitió el número exacto de víctimas. Nunca miró de frente el horror que él mismo había cultivado. Su última frase, Kiss My Ass, quedó grabada en los archivos como un insulto final, dirigido no solo a sus verdugos, sino a la memoria de quienes lo enfrentaron, lo investigaron y lo sobrevivieron. Su muerte por inyección letal no calmó la inquietud. Minutos después del procedimiento, uno de los reportes técnicos señaló un fallo en el flujo del químico inicial. Un detalle menor, pero simbólico. Como si incluso allí, en ese instante definitivo, algo se resistiera a dejarlo marchar. A nivel práctico, Gacy murió. Pero su sombra, su nombre y su legado quedaron suspendidos en un estado extraño, una presencia que no descansa, que no se apaga, que continúa alimentando el miedo colectivo. Hoy, décadas después, la reflexión social es inevitable. Porque la historia de Gacy no es solo la historia de un asesino. Es la historia de cómo una sociedad entera puede mirar hacia otro lado mientras el monstruo se disfraza de vecino ejemplar. Es la historia de un sistema que ignoró denuncias, minimizó ausencias, desestimó el dolor de las familias. Es la historia de jóvenes que desaparecieron sin que nadie hiciera las preguntas correctas hasta que fue demasiado tarde. Los expertos actuales señalan que lo más aterrador del caso no es el número de víctimas confirmadas, ni la brutalidad de los crímenes, ni siquiera la casa convertida en mausoleo. Lo que realmente estremece es la idea de que Gacy prosperó gracias a brechas sociales muy humanas, la confianza automática, la indiferencia pública, el miedo a denunciar, la invisibilidad de ciertas vidas. Cada víctima fue un recordatorio de que el mal se alimenta de silencios, y de que lo monstruoso existe no solo porque alguien lo ejecuta, sino porque otros lo permiten sin saberlo. La casa de Gacy fue demolida. El terreno se vendió. Se construyó un nuevo hogar, luminoso, moderno, sin rastros del pasado. Pero algunos vecinos dicen que a veces, en noches húmedas, la tierra exhala un olor metálico, como si recordara. Como si lo que ocurrió allí nunca pudiera ser enterrado del todo. Y tal vez esa es la lección final. Que el terror más profundo no desaparece cuando muere el criminal, ni cuando se cierran los expedientes. El verdadero terror es entender que cualquier sociedad, si baja la guardia, puede repetir la historia. La madrugada del 10 de mayo de 1994, en la prisión de Stateville, algo inusual ocurrió. No fue el silencio, ni los rezos indiferentes que algunos presos murmuran cuando saben que un ejecutado está por enfrentar su final. Fue la sensación, casi física, de que un ciclo no se cerraba, sino que se abría. John Wayne Gacy, uno de los asesinos seriales más notorios de Estados Unidos, caminó hacia la cámara de ejecución con la misma expresión que mostró al ser arrestado. La de un hombre que jamás reconoció el peso real de sus actos. Nunca pidió perdón. Nunca admitió el número exacto de víctimas. Nunca miró de frente el horror que él mismo había cultivado. Su última frase, Kiss My Ass, quedó grabada en los archivos como un insulto final, dirigido no solo a sus verdugos, sino a la memoria de quienes lo enfrentaron, lo investigaron y lo sobrevivieron. Su muerte por inyección letal no calmó la inquietud. Minutos después del procedimiento, uno de los reportes técnicos señaló un fallo en el flujo del químico inicial. Un detalle menor, pero simbólico. Como si incluso allí, en ese instante definitivo, algo se resistiera a dejarlo marchar. A nivel práctico, Gacy murió. Pero su sombra, su nombre y su legado quedaron suspendidos en un estado extraño, una presencia que no descansa, que no se apaga, que continúa alimentando el miedo colectivo. Hoy, décadas después, la reflexión social es inevitable. Porque la historia de Gacy no es solo la historia de un asesino.
Es la historia de cómo una sociedad entera puede mirar hacia otro lado mientras el monstruo se disfraza de vecino ejemplar. Es la historia de un sistema que ignoró denuncias, minimizó ausencias, desestimó el dolor de las familias. Es la historia de jóvenes que desaparecieron sin que nadie hiciera las preguntas correctas hasta que fue demasiado tarde. Los expertos actuales señalan que lo más aterrador del caso no es el número de víctimas confirmadas, ni la brutalidad de los crímenes, ni siquiera la casa convertida en mausoleo. Lo que realmente estremece es la idea de que Gacy prosperó gracias a brechas sociales muy humanas, la confianza automática, la indiferencia pública, el miedo a denunciar, la invisibilidad de ciertas vidas. Cada víctima fue un recordatorio de que el mal se alimenta de silencios, y de que lo monstruoso existe no solo porque alguien lo ejecuta, sino porque otros lo permiten sin saberlo. La casa de Gacy fue demolida. El terreno se vendió. Se construyó un nuevo hogar, luminoso, moderno, sin rastros del pasado. Pero algunos vecinos dicen que a veces, en noches húmedas, la tierra exhala un olor metálico, como si recordara. Como si lo que ocurrió allí nunca pudiera ser enterrado del todo. Y tal vez esa es la lección final. Que el terror más profundo no desaparece cuando muere el criminal, ni cuando se cierran los expedientes. El verdadero terror es entender que cualquier sociedad, si baja la guardia, puede repetir la historia.